Apreciables hermanos y amigos, gracias a Dios porque nos vuelve a conceder la oportunidad de estar con ustedes y meditar algo de la palabra del Señor. En esta mañana vamos a ver un capítulo más acerca de la vida de oración del Señor Jesús. Recordemos que Él vivió una vida de un ministerio muy precioso, muy al alcance de la gente. La gente simpatizó con sus mensajes, etc. De tal manera que Él ocupaba un momento para poder ir a orar. Le gustaba orar a solas. Hasta ya al final casi de su ministerio, Él permitió que sus apóstoles oyeran su oración. Y así fue como Él les enseñó. En esta mañana yo quisiera hablarles algo con respecto de este tema. El poder del ejemplo para producir un cambio. Qué interesante es esto. Todos estamos llenos de costumbres, llenos de tradiciones, etc. Pero es necesario en nuestra vida cristiana tener cambios. Es decir, errores que cometemos, costumbres que queremos aplicarlas y todo eso. En lugar de ayudarnos, realmente nos hace producir algunos defectos, problemas e dificultades. Pero si logramos seguir el ejemplo del Señor, el ejemplo de los apóstoles, yo creo que vamos a progresar. Muy bien, que Dios nos bendiga. Vamos a orar un momento. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das para meditar tu palabra. Haz que sea de bendición y orientación para todos nuestros oyentes y que todos nos gocemos en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús lo imploramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, esta mañana tengamos presente que el Señor Jesús estaba orando, pero cuando terminó de orar, los apóstoles estaban esperándole y le dice la Escritura en San Lucas 11, versículo 1, aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Magnífico. Y el Señor, por cierto, les enseñó a orar. Hizo una oración muy pequeña, por cierto, pero encierra bastantes asuntos importantes que uno debe estar practicando en la vida. En primer lugar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, así en el cielo como en la tierra. Y en fin. Y luego ya aplica aquello de que es cuestión de conducta, cuestión de espiritualidad. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. De tal manera que fue una oración tremendamente buena, edificante, para que ellos lo practicaran. Bueno, de tal manera que Él enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Porque ellos se acercaron a Él porque nada menos era el maestro de los maestros. ¿A quién más podían recurrir? A Él estaban siguiendo porque ellos eran sus discípulos. Muy bien, cuando el apóstol Pablo, que amaba tanto a los hermanos de Tesalónica, ¿por qué los amaba tanto? ¿Por qué los apreciaba tanto? Por la sencilla razón de que ellos, cuando se convirtieron al Señor, ellos estaban hundidos en la idolatría. Veneraban, por así decirlo, a un Dios que no era Dios, que no oía, que no veía. Entonces Pablo comenzó a instruirlos con la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 5 y versículos 17 y 18 y 19 dice: orad sin cesar. Esta es una cosa muy importante. No quiere decir que nos vayamos todo el día. No, esto puede caer en un aburrimiento, en algo que es monótono. Tenemos que orar cuando hay necesidad, pero no solo cuando hay necesidad.
Hay veces que tenemos deseo de orar, no sabemos ni por qué, pero ¿qué sabemos? Si en ese momento vamos a glorificar al Señor, a darle gracias por sus bendiciones que nos da. Entonces Pablo dice a los tesalonicenses, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo, fíjese lo que dice, esta es la voluntad de Dios. O sea que al Señor le agrada que le busquemos, que le adoremos, le veneremos, porque es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente que merece nuestra adoración, nuestro reconocimiento de lo que Él es. Y luego dice, para con vosotros en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo es que se va a apagar el espíritu? Bueno, todos los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero con esos tres elementos nos creó Dios. Pero el Espíritu Santo es cuando vino a morar a nuestros corazones, cuando un día, reconociendo que éramos pecadores, venimos a Cristo, le pedimos perdón de nuestros pecados y le recibimos a Él como a nuestro Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones. De consiguiente, eso nos dio gozo, paz, amor, bondad, etcétera, etcétera. Los frutos del Espíritu que nos habla Gálatas 5:22. Pero luego vemos acá, cuando Pablo dice, dad gracias en todo. Pero dice, no apaguéis el Espíritu. De tal manera, hermanos, que este es algo que no debemos dejar de hacer, nuestra oración. En la mañana, algo así como lo hacía Daniel, el gran profeta de Dios. Vamos a ver más adelante ese punto que creo que les va a interesar. Siempre vemos acá que la oración nos sirve no solamente para pedir, Dios mío, dame esto, dame el otro, dame aquí, dame allá. No, en realidad la oración es por así decirlo, la oración es un propósito nacido del corazón. No es una cosa que tenemos en la mente, lo vamos a estar repitiendo vez tras vez, sino que es algo que nace. Esa es la oración, algo que nace. Cuando Daniel, el profeta, según el Antiguo Testamento, él vivió quizá como tal vez unos 700 años o 600 años antes de Cristo, y él sabía que ya se acercaba la hora del día para que ellos fueran liberados por la mano poderosa de Dios. Ellos estaban condenados a 70 años de cautiverio por el reino babilónico. Sin embargo, Daniel se dio cuenta, porque revisando los libros se dio cuenta de que los 70 años se estaban cumpliendo. Entonces viene Daniel y busca al Señor en oración. Y dice así en el capítulo 9 de este mismo libro de su nombre, Daniel 9, versículo 3, versículo 6, versículo 9. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Imagínense hasta dónde fue la humillación de Daniel. Daniel era un siervo de Dios, consagrado, que más que sus enemigos no encontraban tacha en su vida, ningún defecto. Era un hombre bastante consagrado a Dios. Y en esta ocasión, sin embargo, él se humilla hasta lo sumo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? En ayuno, en cilicio y en ceniza. O sea que era la humillación más grande que podía hacer un hijo de Dios. ¿Pero con qué fin? Porque él quería hacer un ruego a Dios. Pero primero está haciendo una confesión. Es importante cuando nos acercamos al Señor y reconocemos que somos pecadores. Siempre ofendemos al Señor en una u otra forma. Pero qué lindo cuando reconocemos y le pedimos perdón por nuestras faltas, errores, ofensas, tantas cosas que podemos cometer. Pero dice aquí Daniel, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre
hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Vemos pues como aquí Daniel en primer lugar confiesa lo que él, lo que sus padres, lo que todos han hecho mal. Pero ahora dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Imagínense qué oración. Y también en el capítulo 6 y versículo 10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, los enemigos de Daniel optaron por que presionar al rey para que sacara un decreto que todo aquel que buscara a su Dios, quien fuera, durante 30 días, que él sería condenado a morir. Muy bien, Daniel cuando supo que el edicto había sido firmado por el rey, entonces él, ¿saben qué hizo? Fue a su habitación. Parece que Daniel vivía en un lugar alto, de tal manera que abrió él sus ventanas, pero viendo hacia Jerusalén, y se puso de rodillas. Imagínense, dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer anteriormente. ¿Qué le parece? Daniel no tuvo miedo que lo fueran a matar. No, él era siervo de Dios y los principios que aprendió en el hogar de sus padres no los iba a desechar o hacerlo de menos. De tal manera que ahí este hombre oraba 3 veces al día, mañana, a mediodía y en la noche. Qué interesante cuando nosotros también seguimos estos hermosos ejemplos de siervos del Señor, que de veras nos han producido una gran bendición en nuestra vida. También tenemos acerca de la posición para orar. Bueno, para orar podemos orar de pie, podemos orar sentados, podemos orar de rodillas. La palabra de Dios nos indica acá que Daniel se ponía de rodillas en la presencia de Dios. Imagínense qué interesante. Y el apóstol Pablo decía una vez en una de sus cartas que por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre del Señor Jesucristo. O sea que eran hombres humildes, hombres entregados, hombres con devoción, con amor, con fe, ¿verdad? Luego él escribe su carta a los filipenses y les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjese que dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Qué tremendo es cuando nosotros caemos en el afán y la ansiedad. Porque estas son cosas que de veras como que borrara de nuestra mente la existencia de un Todopoderoso que puede resolver nuestros problemas. Cualquiera dirá, ¿para qué voy a estar molestando a Dios para que resuelva mis problemas cuando yo mismo lo puedo resolver? Bueno, ese es un autoconfianza, ¿verdad? Es creer que Él es el Todopoderoso. Pero qué lindo es cuando nosotros confiamos en el Señor. Imagínense que el afán y la ansiedad, ¿a dónde nos conduce? A estar nerviosos, a estar preocupados, a buscar lo que se nos perdió, a hacer esto, a hacer el otro, que nos equivocamos y comenzamos con unas confusiones tremendas. Y después decimos nosotros, no, ya me cansé. Y después se acuerdan que hay que buscar al Señor. Fíjense que en la palabra de Dios nos habla de un caso muy precioso, muy ejemplar para nosotros, para que no caigamos en el afán y la ansiedad. Y se trata de una mujer que se llamaba Marta. Ya pues en el Nuevo Testamento
cuando ellas están ahí, digamos, que eran muy amigas de el Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús tenía mucho cariño a ellas dos, ¿verdad? Que era María, era Marta y su hermano que se llamaba Lázaro. Eran tres hermanos muy unidos. Parece que muy temprano se quedaron sin padres, pero ellos estaban muy unidos y ellos recibían siempre con cariño, con amor, lo atendían, lo invitaban y total. Y en cierta ocasión llegó el Señor Jesús. Y cuando llegó, le pusieron su silla, el Señor se sentó. Y ni bien se sentó, María busca el lugar donde estaba Jesús y se arrodilla y comienza a escuchar los mensajes que Jesús daba. Tan lindos, tan edificantes, tan orientadores. Estaba deleitada en ello. Y se le olvidó el qué hacer. Pero Marta fue todo lo contrario. Ella dice que se preocupaba, según Lucas capítulo 10, versículo 40 y 41, dice que Marta se ocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué da a entender con esto? Ella quería preparar un almuerzo delicioso para el Señor Jesús, porque nada menos quién era Él. Entonces se afanó tanto al extremo que estaba ya enojada, porque se estaba atrasando para prepararle el almuerzo al Señor. Pero ella llegó a Jesús, fíjese bien, preocupada con muchos quehaceres, y acercándose al Señor le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Imagínese, ella no pudo valorar el gran valor que tenía estar oyendo la palabra de Dios. ¿A cuántas personas nos puede suceder esto, verdad? Que nos afanemos tanto por las cosas materiales al extremo de que no logramos la solución de ellos. ¿Y qué pasa? Nos alejamos del Señor. Tanto que hacer que ya no me da tiempo ir al culto, ya no me da tiempo orar, mejor me voy. Y así por el estilo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? El afán y la ansiedad. Muy bien. Y el Señor Jesús la reprendió y le dijo: Marta, Marta, afanada estás y con las muchas cosas estás turbada. Imagínese, estás turbada. O sea que se le subió, como quien dice, el hígado a la cabeza, ¿verdad? Estaba enojada, estaba, como quien dice, muy seriamente molesta con su hermana, porque en lugar de ayudarle estaba a los pies del Señor. Pero Jesús le dijo: esta ha buscado la mejor parte, la cual no le será quitada. Imagínese, solo Dios podía saber qué valor tenía su palabra. También el Señor nos da promesas preciosas para que nosotros le busquemos, para que no nos sintamos solos y desvalidos. No. ¿Saben qué dijo en Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¡Qué bendición! ¿Qué más podemos pedir? Si un Dios todopoderoso no nos va a mentir, lo importante es tener paciencia para esperar la respuesta del Señor. Esto es muy precioso. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 14 y versículo 13, el Señor Jesús le dice a sus apóstoles: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Imagínese usted qué hermoso. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. O sea que la oración, jamás vamos a decir: Señor, tú sabes que yo soy bueno y que merezco la bendición o la ayuda que tanto necesito. No. Nosotros vamos a orar en el nombre del Señor, en el nombre de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no quedó muerto, resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Él está ahora dispuesto a darnos, digamos, todo lo que nosotros les pidamos.
Él está dispuesto a concedernos. Gracias a Dios por su bendición. Ahora, hay una cosa muy importante. Las oraciones se hacen. Y uno a veces dice, ay, pero no recibí respuesta. Tanto que le estuve pidiendo a Dios y no me dio lo que yo le pedí. Mire, hay una cosa. El apóstol San Juan nos dice en su primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 14. Y él ahí nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Debemos tener confianza, seguridad que el Señor nos escucha, que el Señor está atento a nuestros clamores. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese, Él nos oye. O sea que su petición fue escuchada, fue tomada en cuenta. Ahora, como el Señor no es un Dios de carreras como nosotros, pedimos algo porque es la última instancia que tenemos para pedirle a Dios. Si estamos enfermos, buscamos a los mejores médicos y así vamos bajando conforme nuestra situación, digamos, nos está dando para poder pagar. Cuando vemos que ya no hay remedio, entonces busquemos al Señor, ya en última instancia. Qué lamentable, porque eso no está bien así. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si es voluntad de Dios, nos va a sanar inmediatamente. Pero si no es la voluntad del Señor, pues nos va a llevar a su presencia. ¿Y para dónde? No tenemos alternativa. Que Dios haga su voluntad en nosotros, porque Él es el que dispone de nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su primera carta, él le dice en el capítulo 2, versículo 1 al 13, y dice así, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Escuche bien lo que dice, exhorto ante todo. En otras palabras, los animo a que hagan rogativas, que hagan oraciones, peticiones, acciones de gracias. Qué importante. A veces recibimos favores de Dios y ni siquiera las gracias le damos. ¿Se da cuenta? Una persona, recuerdo que yo la conocí, él era muy fiel con su familia, iba a los cultos, pero de repente él se le ocurrió comprar su número de la lotería y dijo que a lo mejor me la saco, ¿verdad? Todos buscan ganarse el premio mayor. Y total, él era de una familia de la clase media, bastante pobre, por cierto, pero no cabe duda que había cierta ambición en su corazón. Compró su número. Mire, y qué casualidad, bueno, digo casualidad, pero no existe casualidad, sino que Dios permitió tal vez, pero no sé. La verdad es de que se sacó el gordo, como decimos vulgarmente, y este hombre comenzó a comprar buses para trabajarlos y total, y mire, ya no tuvo tiempo para ir a los cultos, su familia se alejó y después andaban en los bailes, en los placeres del mundo. Eso fue lo que ganó. En realidad, no todas las cosas convienen, porque Dios a veces tarda en contestar, porque no quiere que nosotros nos perdamos, nos hundamos en el pecado. Por eso dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pero que también dice, oremos por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los reyes. En el caso de Guatemala no tenemos rey, tenemos un presidente. Y por todos los que están en eminencia, o sea, todos los hombres de gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si oramos nosotros por la cabeza y por todos los que están a su alrededor, Dios puede redarguir los corazones de aquellos que no son honrados, de aquellos que se ocupan del dinero que le pertenece a los pobres y que no se lo dan. Va a tener su paga esta
actitud tan negativa y con ambición de enriquecerse aunque otro se muera de hambre. Eso Dios no lo perdona. Es algo tremendo lo que se hace. ¿Por qué? La ambición nos lleva a semejantes errores, a semejantes faltas. Mis hermanos, cuando aquí dice que oremos por todos los hombres, ¿verdad? Por todos los hombres. Nosotros tenemos el deber de orar por nuestra familia, tenemos el deber de orar por nuestros hermanos en Cristo, por sus problemas y necesidades. Tenemos necesidad de orar por nuestros vecinos. Yo mi oración la hago así: bendice a mis vecinos, Señor. Haz que ellos conozcan a Cristo. Y en fin, en alguna forma, nosotros no les hemos ido a predicar a su casa, pero hemos tratado de dar el mejor ejemplo posible y ellos nos han buscado para que hagamos una oración cuando han tenido algún conflicto. Lo que quiere decir que el ejemplo, como es el tema de esta mañana, que el poder del ejemplo para producir un cambio. Y ojalá que todos tengamos esa bendición de que se produzca un cambio en nuestra vida. Bueno, fíjense que dice la palabra de Dios también, aquí luego dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Qué interesante. Dios quiere que todos conozcan la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué dicha es conocer a Jesucristo y tenerle en el corazón. Fíjese que el apóstol Santiago, él escribe una carta muy pequeñita, apenas de 5 capítulos. Pero él dijo en uno de los 5 capítulos y versículo 16, capítulo 5, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Imagínense qué interesante. Debemos orar, hacernos como nuestra la necesidad, el problema de otra persona, orar por él. Yo tengo una experiencia muy bonita, muy hermosa. Una de estas noches de esta semana que está terminando, sonó el teléfono de mi casa y cuando contesté, yo di las buenas noches, como es mi costumbre, ser educado. Y entonces me dice, ¿usted don Roberto Juárez? Sí, para servirle. Bueno, mire, usted tal vez no se acuerde de mí, pero yo soy familiar de un vecino suyo. Yo lo vi a usted en el matrimonio del hijo de ellos y de no sé qué otra parte lo volví a ver y bueno, me di cuenta quién era usted. Yo pregunté quién era usted y su vecina me contó quién era usted, que usted era siervo de Dios, pero que estaba enfermo. Y total, platicando, él me dijo, mire, yo siento el deseo de orar por usted. ¿Me permite que ore por usted? Claro que sí, le dije, con mucho gusto. Y los dos nos pusimos a orar en el teléfono. Miren mis hermanos y amigos, palabra que qué bendición. Tal vez lo que no ha hecho otro hermano en Cristo de mi propia congregación, pero este hermano lo hizo. Y eso que no sé ni quién es en realidad, pero él oró por mí, pidió al Señor que se compadeciera de mí en mi necesidad de salud. Total, una oración muy preciosa que me dejó tan confortado, tan edificado, que le di las gracias de veras a él. Y posteriormente le di gracias a Dios por esa llamada que me dejó tan consolado, tan refrescada mi alma por mi problema, ¿verdad? Ya que lamentablemente fui afectado de la columna y padezco de mucho dolor en mis piernas, pero le doy gracias a Dios porque Él me dio la facultad de poderles servir, de poder servir a ustedes
con el mensaje de la palabra de Dios, y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé la vida. Porque para algo he de estar en este mundo, no para estar paseando y gastando lo que no tengo, no. Yo necesito sentirme satisfecho de servir a mi Señor. De tal manera que, bueno, me consoló mucho la oración de este hermano. Dios lo bendiga por lo que hizo por mí. El apóstol Pablo, para terminar, mis hermanos, él dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 14. Este texto, yo recuerdo que una vez iba en avión para visitar a unos hermanos que, por cierto, me habían invitado, y eso fue en Houston. Bueno, el problema es que yo no tenía mensaje en ese momento para darles, y en el avión yo le oré al Señor y le pedí palabra. Y estuve hojeando un poco y no encontraba, hasta que de repente encontré este versículo que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, esa noche, hermano me dijo, ya que usted nos visita, pues es bienvenido. Ahora tiene usted el tiempo para dar la palabra de Dios. Yo les conté mi experiencia, ¿verdad? Que este texto que les estaba leyendo, el Señor me ayudó para desarrollarlo y darles consejo, ánimo, entusiasmo para servir al Señor. Y me dijeron, hermano, gracias a Dios por la palabra que nos dio. Un texto tan solo. Es que en realidad, cuando oramos, le pedimos al Señor, ¿qué dijo el apóstol Juan en su primera epístola? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿qué va a pasar? Él nos contesta, Él nos da, Él nos responde inmediatamente. ¡Qué bendición! Que usted, mi amado hermano, tenga un verdadero gozo en su corazón. Y recuerde este tema tan importante para mí, que espero lo sea para usted. El poder del ejemplo para producir un cambio. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Sigamos el ejemplo de los apóstoles. Sigamos el ejemplo de los siervos del Señor. Yo recuerdo algo de mi niñez. Cuando mis hermanos, todos estábamos pequeños todavía, mis padres nos decían, vamos a orar antes de dormir. Y nos arrodillábamos y hacíamos oración al Señor. Esos principios cristianos se me fueron grabando. Y este es el momento que hace 80 años yo los estuve practicando. Y no jamás se me han olvidado. Que usted, mi amado hermano, padre de familia, no se le olvide reunir a sus hijitos. Ese principio yo lo practiqué con mis hijos también. Desde que ellos comenzaron a llevarlos a la mesa para comenzar a saborear poco a poquito lo que nosotros comíamos, entonces ellos ya se llevaban su manita a la cara, ya con una manifestación de oración, y eso nos alegraba. Y poco a poco, cuando ellos ya fueron creciendo, rodeábamos una cama y ahí nos poníamos de rodillas. Una vez oraba uno, otra vez el otro, y en fin, todos oraban. Eso que nosotros practicamos en nuestro hogar no se les ha olvidado, porque ellos siguieron el camino del Señor. Han tenido, no cabe duda, sus tropiezos en la vida, pero el Señor los ha ayudado para corregir y para volver a Él, para consagrarse a Él, para servirle a Él. Y qué más gozo para nosotros como padres de familia ver a nuestros hijos rendidos al Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Ojalá que en su hogar se practique lo mismo. Y usted, qué bendición va a tener para hoy y para el futuro. Quiera Dios bendecirnos. Recordemos el versículo que acabo de mencionar. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.
Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vamos a orar. Señor y Padre, te agradecemos por este momento que nos concediste para meditar en tu preciosa palabra y poder, querido Dios de los cielos, recibir el consejo de tu preciosa palabra y también, Señor amado, imitar todo lo que tú hiciste para tener una vida dichosa, una vida feliz, una vida de gozo con nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, no olvidemos que siempre, todos los domingos a las 9 de la mañana, nos estamos congregando en esta red social para poderles llevar a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en la riqueza de su gracia. Hasta pronto.